Hoy hablaremos de por qué se nos hace tan difícil aceptar la doctrina del purgatorio y también tocaremos algunas deformaciones de esta doctrina que debemos evitar. De eso hablamos hoy, aquí, ahora. En un video anterior hablamos de lo que la Iglesia Católica enseña sobre la doctrina del purgatorio. En este hablaremos de algunas razones por las que a muchos católicos se les dificulta aceptar el aspecto punitivo o de castigo en esta doctrina. Si tú sientes repulsa hacia la idea de un Dios vengador insaciable, es muy probable que hayas conocido a alguien que te presentara a Dios y creyera en Él de esta manera. Si tú eres de los que todavía se andan preguntando si Dios castiga o no castiga, es muy probable que te hayan inculcado la versión de un Dios castigador que se complace en infligir dolor. Puede ser que tu dificultad de entender lo que es castigo y satisfacción venga por esa deformación o hasta aberración de lo que es la justicia de Dios. Lamentablemente, muchas personas hacen demasiado énfasis en la justicia divina y la contraponen a su misericordia como si fuesen inversamente proporcionales o como que Dios se guardara esta para operar con aquella. El peor error que estas personas cometen es cuando hablan de los castigos divinos como si no fueran para sanación y corrección de los arrepentidos. Las personas que hacen estos énfasis suelen tomar textos de la Biblia y del magisterio de la Iglesia y los deforman. Por eso mencionamos en el otro video que la doctrina católica sobre el purgatorio tiene una armonía hermosa que se pierde si la gente se va a un polo y se olvida del otro. En cada acción que Dios toma, Él es a la vez perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Somos nosotros los que tenemos dificultades en comprender esa simplicidad divina que conjuga ambas cosas. Por eso terminamos yendo para un lado o para el otro, como lo muestra el próximo caso. En el Concilio de Trento, la Iglesia recomendaba a los sacerdotes que cuando pusieran la penitencia a quienes se confesaban, tuvieran presente lo siguiente: los sacerdotes del Señor tengan ante sus ojos que la satisfacción que impongan no sea solo para guarda de la nueva vida y medicina de la enfermedad, sino también en venganza y castigo de los pecados pasados. Nota que el concilio distingue que en la satisfacción o penitencia hay un aspecto que es para sanarnos y fortalecernos por haber pecado, y también hay un aspecto que es un castigo y venganza por nuestros pecados pasados. Dos palabras fuertes: castigo y venganza. Pero escucha ahora lo que la Iglesia nos explica en el Catecismo sobre las penas que sufrimos aquí en la tierra y en el purgatorio. No deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Aparentemente estos textos se están contradiciendo, o en el mejor de los casos están poniendo dos énfasis distintos, pero ninguna de las dos. La Iglesia nos está diciendo que al sufrir una pena se cumplen todas estas cosas al mismo tiempo: nuestra sanación del pecado, fortaleza para no volver a pecar y satisfacción de la justicia divina al asumir esa pena como castigo, que es lo que significa venganza. Pero la palabra misma castigo significa hacer puro, o sea que la intención de Dios siempre es devolvernos la pureza y la salud perdidas en el pecado, no hacernos daño porque sí. En Trento, lo que se hacía era corregir a quienes decían que cuando Jesús nos perdona los pecados o las culpas, ya no queda una pena temporal que sufrir. Se corregía a quienes decían que la única satisfacción que tenemos que hacer es la de confiar en la misericordia de Dios mostrada en el sacrificio de Jesús. Trento estaba dirigido a los protestantes, pero lamentablemente hoy hay muchos católicos que piensan así, que creen que llegarán a la santidad mágicamente sin ninguna repulsa o abandono de sus inclinaciones al pecado. Pero la Iglesia sabe que estos errores se dan porque entre sus fieles existen unas deformaciones que presentan las doctrinas de la satisfacción y el purgatorio incorrectamente. Por eso el catecismo ahora corrige a esos. El catecismo enseña que Dios no es un vengador castigador que se complace en hacernos sufrir, sino que sus castigos son una exigencia que brota del pecado mismo, del desorden que el pecado causa. Por parte de Dios, estas correcciones tienen el único objetivo de sanarnos, fortalecernos, unirnos a Él y restablecer el orden divino.
porque el orden divino es bueno, buenísimo. Es la mejor alternativa entre el caos que introducimos al mundo con nuestro pecado y lo que Dios quiere. Tanto Trento como el Catecismo mantienen la misma doctrina. Lo único es que cada uno corrige el error más esparcido en su momento de publicación. Y ojo con lo que dice el Catecismo, porque siempre que la Iglesia ha pasado por un momento de crisis donde abunda el laxismo moral en vez de la santidad, siempre se levanta un grupo que cree que las cosas se van a resolver siendo enfáticos en el castigo, la justicia, la severidad y la radicalidad desencarnada, separadas de la gracia y la misericordia. Una y otra vez. Este grupo no muere, son como la mala hierba. Pero el magisterio de la Iglesia nunca ha cometido el error de dejar de predicar con fuerza que nuestra única esperanza es Jesús, que nuestra única fuente de sanidad, fortaleza y santidad es su gracia misericordiosa. Hoy hay personas que al hablar del purgatorio lo hacen dividiendo lo que hace Jesús de lo que hacemos nosotros, como si Jesús es quien satisface las penas eternas, pero que es a nosotros que nos toca satisfacer por las temporales. Y que esto lo hacemos exclusivamente siendo castigados por haber ofendido a Dios. Eso es una distorsión grandísima que corrige el mismo Concilio de Trento cuando dice que, a la verdad, tampoco es esta satisfacción que pagamos por nuestros pecados de tal suerte nuestra que no sea por medio de Cristo Jesús. Porque quienes por nosotros mismos nada podemos, todo lo podemos con la ayuda de aquel que nos conforta. Así no tiene el hombre de qué gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en el que vivimos, en el que nos movemos, en el que satisfacemos haciendo frutos dignos de penitencia, que de Él tienen su fuerza. Por Él son ofrecidos al Padre y por medio de Él son por el Padre aceptados. La Iglesia lo que enseña es que Dios es tan bueno que primero se nos antecede perdonándonos la culpa, sanándonos, elevándonos al orden de la gracia, infundiendo en nosotros la gracia santificante, uniéndonos sobrenaturalmente a Él y viniendo Él mismo a morar en nosotros. Y entonces, y solo entonces, por nuestra unión a Él, nos da la grandísima misericordia de movernos con su gracia a amarle de tal manera que participemos del arreglo que Jesús hace del daño que hicimos nosotros. Es así como satisfacemos por nuestras penas. La Iglesia nunca separa nuestra satisfacción a la justicia divina de la misericordia sanadora, fortalecedora y elevante de la gracia de Dios. Nunca. Son aspectos distintos, pero siempre están unidos. Siempre. Por el otro lado, estos son los aspectos donde debemos hacer énfasis. La Iglesia enseña que cuando un alma muere y va al purgatorio, esa alma estaba en el estado de gracia, o sea, poseedora de la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo e inhabitada por Dios. El alma que va al purgatorio es un alma que ama a Dios. Es ella misma quien libremente decide satisfacer por todos sus pecados previos por amor de Dios. Nadie la obliga. No hay nadie ni nada externo impidiéndole entrar al cielo. Es ella quien decide no entrar hasta que en ella no quede absolutamente ninguna inclinación o pecado venial que represente un obstáculo para su unión perfecta con Dios. El alma que está en el purgatorio goza de dones sobrenaturales. Ella sabe perfectamente que se ha salvado, que no hay posibilidad de que se pierda. Sabe que es Dios quien dirige su proceso de purificación. Sabe que esa purificación es temporal. Sabe que ella misma no puede hacer nada para purificarse. Sabe que cuenta con el apoyo del resto de la iglesia y todo eso le produce un gozo que no existe ni es superado en ningún otro lugar del universo excepto en el cielo. Por eso prefiere estar siendo purificada en libertad. Ese gozo que el alma experimenta en el purgatorio no la libra de sus sufrimientos. Los dolores que se sufren en el purgatorio son terribles. Si Dios lo permite, de eso hablaremos en otro video. Pero deformaríamos esta doctrina si no hablamos de esos aspectos positivos del purgatorio. La razón por la que la Iglesia nos insiste en que hagamos satisfacción aquí en la tierra no es solo para librarnos de esos dolores del purgatorio. Esa purificación es algo bueno. Lo que la Iglesia nos enseña es que aquellos sufrimientos son pasivos.
y no producen aumento de gracia. O sea, el alma muere con una medida de participación de Dios y esa medida no crecerá luego de ser purificada en el purgatorio. Porque como habíamos dicho anteriormente, luego de la muerte ya no se merece ni recompensa ni castigo. Pero quienes satisfacen aquí en la tierra, quienes asumen las penas temporales aquí en la tierra, la misericordia de Dios es tan grande que no solo hace que los dolores por esas penas sean menores aquí, sino que con ellos se aumenta nuestra participación en la gloria de Dios. Esto hará que en el cielo tengamos un gozo mucho mayor que el que tendríamos si no hubiéramos cumplido la satisfacción aquí en la tierra. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque en el purgatorio la purificación es pasiva y se vive como sufrimiento. Pero aquí en la tierra tenemos la oportunidad de satisfacer de más formas, como a través de la Santa Misa y con indulgencias plenarias, que lo que hacen es que la gracia santificante y el amor hacia Dios en nosotros aumente. Ten presente siempre que lo que Dios quiere de ti es que estén unidos en amor, que ese amor en ti crezca. Aquí en la tierra tienes la oportunidad de que la medida de ese amor crezca cada día. Ya en el purgatorio solo se puede purificar, pero no crecer. Entonces aprovecha tu tiempo aquí. Que Dios derrame sobre ti espíritu de gracia y oración. Que cada día se te conceda la gracia de crecer en amor. Que Dios Padre te conceda el anhelo de unirte a Jesús para junto a Él hacer reparación, no solo por tus pecados, sino por los de los demás, especialmente las almas del purgatorio. Que Dios te bendiga.